Bienvenidos de nuevo a nuestra docuserie sobre el libro La Unión Europea de Ernesto Sojo. En este primer episodio nos adentraremos aún más en los orígenes y los fundamentos de esta entidad regional única en el mundo. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia y los acontecimientos clave que dieron lugar a la creación de la Unión Europea. El primer capítulo de este libro nos sumerge en el periodo de posguerra. Tras el devastador conflicto de la Segunda Guerra Mundial, los líderes europeos se dieron cuenta de la necesidad de establecer una forma de cooperación más estrecha para evitar futuros enfrentamientos. Fue así como comenzó a gestarse la idea de una Europa unida. Ernesto Sojo nos presenta el Tratado de París de 1951 como un hito crucial en la historia de la Unión Europea. Este tratado estableció la CECA, por sus siglas, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, una organización que buscaba regular la producción de carbón y acero entre varios países europeos. La CECA asentó las bases para una mayor integración económica y sentó un precedente importante para la cooperación europea. A medida que avanzamos en el capítulo, somos testigos de la firma del Tratado de Roma en 1957, un evento trascendental que estableció la Comunidad Económica Europea, la cual tenía como objetivo promover el crecimiento económico, el comercio y la cooperación entre los países miembros. Este tratado marcó un paso importante hacia la integración europea y allanó el camino para la creación de un mercado común. El capítulo también destaca los logros significativos de la Unión Europea a lo largo de los años, desde la adopción del euro como moneda común hasta la expansión de la membresía a nuevos países. La Unión Europea ha logrado fortalecer la cooperación y la integración entre naciones que alguna vez estuvieron divididas. Estos logros han contribuido a la estabilidad y al crecimiento económico en toda la región. Sin embargo, también debemos mencionar los desafíos que ha enfrentado la Unión Europea en su trayectoria, desde crisis económicas hasta las crisis migratoria y las tensiones políticas. La Unión Europea ha tenido que superar obstáculos para mantener su cohesión y avanzar hacia una mayor integración. Estos desafíos han puesto a prueba la solidaridad y la capacidad de respuesta de la Unión Europea. En resumen, el primer capítulo del libro La Unión Europea de Ernesto Sojo nos sumerge en los orígenes y los fundamentos de esta entidad regional. Nos muestra cómo la cooperación entre naciones ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde los tratados fundacionales hasta los desafíos actuales. La Unión Europea representa un ejemplo único de integración regional en el mundo y su historia continúa moldeando el futuro de Europa. Continuamos con nuestra emocionante docuserie sobre este libro tan interesante, La Unión Europea de Ernesto Sojo. En este episodio continuaremos nuestro recorrido a través de los fascinantes temas abordados en el capítulo 2. Exploraremos con detalle los aspectos políticos y las instituciones clave que conforman la estructura de la Unión Europea. Prepárense para sumergirse en el apasionante mundo de la gobernanza europea. El capítulo 2 del libro La Unión Europea se adentra en la estructura política y las instituciones que desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones y la gobernanza de la Unión Europea. Desde el Parlamento Europeo hasta el Consejo de la Unión, Sojo nos guía a través de las instituciones que representan los intereses de los países miembros y los ciudadanos europeos. Una de las instituciones más importantes que se aborda en este capítulo es el Parlamento Europeo. Este órgano representa a los ciudadanos europeos y desempeña un papel vital en la adopción de legislación y en la supervisión de las políticas de la Unión Europea. Sojo nos sumerge en la historia y el funcionamiento del Parlamento, destacando su evolución y su influencia en la toma de decisiones. Además del Parlamento Europeo, el capítulo 2 también se centra en la Comisión Europea, una institución clave en el proceso de formulación de políticas de esta Unión. La Comisión Europea tiene la responsabilidad de proponer legislación y de asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas. El Parlement influye en gran medida en la estrategia general de la Unión Europea, porque es la única institución que puede proponer nuevas leyes y políticas de esta misma, que deben ser aprobadas por el Consejo Europeo y los eurodiputados del Parlamento. Puede llevar a los Estados miembros a los tribunales si no los respetan, lo que le ha valido el título de guardiana de los tratados de la UE.
Su función también se extiende al presupuesto de esta misma, ya que propone cómo debe gastarse para luego gestionar estos desembolsos. Para llevar a cabo todo este trabajo existe un colegio de comisarios que procede de todos los países de la Unión Europea. Otro aspecto importante que se analiza en el capítulo es el papel del Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los países miembros. Este Consejo desempeña un papel crucial en la adopción de decisiones políticas y la coordinación de las políticas nacionales con las políticas de la Unión Europea. Sojo nos muestra cómo el Consejo promueve la cooperación y el consenso entre los países miembros. Además de estas instituciones, el capítulo también explora otras entidades importantes, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Comité de las Regiones. Estas instituciones contribuyen a la estabilidad y el funcionamiento eficiente de la Unión Europea. En este episodio nos sumergiremos en el apasionante contenido del capítulo 3. Exploraremos los aspectos económicos y la política monetaria de la Unión Europea, así como los desafíos y logros en el ámbito económico. Prepárense para un viaje a través de los pilares económicos de la Unión Europea. El capítulo 3 del libro aborda el tema económico, destacando la importancia de la integración económica y política monetaria en la Unión Europea. Ernesto Sojo nos sumerge en los fundamentos económicos que han llevado a la Unión Europea a convertirse en una potencia económica global. Uno de los aspectos destacados en este capítulo es la creación del mercado único europeo. Sojo nos muestra cómo este mercado, que busca eliminar las barreras comerciales entre los países miembros, ha contribuido al crecimiento económico y a la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales en toda la Unión Europea. ¿Pero qué es el mercado único? En el mercado único, mercancías, servicios, capitales y personas tienen la posibilidad de circular libremente por toda la Unión Europea. Los consumidores tienen más elección, pues productos y servicios pueden cruzar las fronteras, y, a mayor competencia, precios más asequibles. Se generan oportunidades de negocio, disminuye la burocracia, y normas europeas garantizan la calidad de los productos. Para vender en la Unión Europea, otros países deben de cumplir estas normas, y así el mercado único mejora y simplifica la vida de personas y empresas. Además del mercado único, este capítulo explora la política monetaria de la Unión Europea y la creación del euro como moneda común. Sojo nos muestra cómo el euro ha fortalecido la estabilidad y la integración económica en la región, facilitando el comercio y las transacciones dentro de la Unión Europea. El Banco Central Europeo es otro elemento crucial que se aborda en este capítulo. Sojo nos guía a través del papel del Banco Central Europeo en el mantenimiento de la estabilidad de precios y la gestión de la política monetaria en la Unión Europea. Esta institución desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones económicas y en la supervisión de la estabilidad financiera en la región, manteniendo baja la inflación, aunque próximos al 2% en el medio plazo. El capítulo también destaca los logros económicos de la Unión Europea, como la implementación de programas de desarrollo regional y la promoción de la innovación y la competitividad. Estos esfuerzos han contribuido al crecimiento económico y al bienestar de los ciudadanos europeos. En resumen, el capítulo 3 del libro La Unión Europea nos sumerge en el fascinante mundo de la economía y la política monetaria de la Unión Europea. A través de los pilares económicos y los logros en este ámbito, la Unión Europea se ha consolidado como una potencia económica global. El capítulo 4 del libro La Unión Europea nos invita a adentrarnos en los aspectos sociales y culturales que han forjado la identidad europea a lo largo de los siglos. Ernesto Sojo nos sumerge en un fascinante viaje a través de la diversidad y el patrimonio cultural de Europa. Uno de los aspectos destacados en este capítulo es la diversidad cultural de la Unión Europea. Sojo nos muestra cómo Europa alberga una gran variedad de tradiciones, idiomas y costumbres, lo que enriquece la identidad colectiva de la región. Desde las antiguas civilizaciones hasta las manifestaciones culturales contemporáneas, Europa es un crisol de expresiones artísticas y culturales. Además de la diversidad, el capítulo 4 explora el patrimonio cultural de Europa. Sojo nos sumerge en la rica historia de la región, destacando monumentos emblemáticos, sitios arqueológicos y obras maestras artísticas que forman parte del lado europeo.
A través de imágenes cautivadoras descubrimos la belleza y la importancia de lugares como el Coliseo Romano, la Torre Eiffel y la Acrópolis de Atenas. También es importante destacar la importancia de la cooperación cultural en la Unión Europea. Soho nos muestra cómo la colaboración entre países ha permitido la preservación y promoción del patrimonio cultural a través de iniciativas como el programa Europa Creativa y el reconocimiento de ciudades como capitales europeas de la cultura. El capítulo también explora las festividades y celebraciones que reflejan la diversidad cultural de Europa, desde el famosísimo Carnaval de Venecia hasta la Oktoberfest en Alemania. Estas festividades son una muestra de la vitalidad y la alegría que caracterizan a la región. Soho nos sumerge en estas coloridas y emocionantes celebraciones, capturando la esencia festiva de lo que es Europa. En resumen, el capítulo 4 nos sumerge en la riqueza social y cultural de la región. A través de la diversidad, el patrimonio cultural y las festividades, podemos comprender mejor la identidad de lo que hoy es Europa y la importancia de preservar y promover la herencia cultural. Como extra añadiremos algunos datos que son muy interesantes y que nos ayudan a enriquecer nuestra información sobre este tema. Dentro de la Unión Europea hubo un país que ingresó y después se salió de esta, pero no fue el único territorio que fue parte de la Unión Europea y ya no lo es. Después de un referéndum en 1982, Groenlandia dejó la entonces llamada Comunidad Económica Europea. Al ser tan grande la isla y tan pequeña Europa, el bloque perdió más de la mitad de su territorio en aquel entonces. A pesar de la retirada de Groenlandia, Dinamarca, el reino del que forma parte, siguió dentro de la comunidad. Esto nos hace darnos cuenta de que esto no siempre es tan lineal, que un Estado miembro tal vez no lo es en cada rincón de su territorio, lo que puede dar lugar a situaciones por lo menos inesperadas. Por ejemplo, podemos ver un límite entre Francia y Países Bajos, y no es que hemos decidido borrar a Bélgica, sino que ese límite está bastante lejos de Europa. Se trata de la isla San Martín, ubicada en el Caribe. Esta isla está dividida entre ambos países, pero se aplican distintas políticas. La parte francesa es territorio de la Unión Europea, pero la parte neerlandesa no. Por eso es que se trata de una frontera de la Unión Europea, pero a miles de kilómetros de Europa. Los otros territorios franceses que forman parte de la comunidad y están ubicados en América son Guayana Francesa, Guadalupe y Martinica. España y Portugal también aportan territorios no europeos a la Unión Europea. Madeira y Azores para los portugueses y Canarias para los españoles, pero hay algunas regiones que son consideradas especiales, ya que tienen un régimen con algunas particularidades. Es el caso de Åland, un grupo de islas que pertenecen a Finlandia. Tienen una autonomía parcial de su país y están exentas de normas impositivas de la Unión Europea. Algo similar ocurre con Ceuta y Melilla. Los territorios españoles en el norte de África no están dentro del territorio aduanero de la Unión. Busingen an Hohenheim es un exclave alemán rodeado por Suiza, país que no forma parte de la Unión Europea. Si bien es Alemania a nivel político, en la vida cotidiana está integrado a Suiza y utiliza los servicios de ese país. Por esto mismo, a nivel aduanero también sigue las reglas de los suizos, pero más extraño es el caso de Monte Athos. Este lugar en Grecia acoge a 20 monasterios religiosos que forman un territorio exento de algunas leyes. Tal es así que está prohibida la entrada de mujeres. Otro tema relacionado es que dentro de las fronteras de la comunidad existe la libre circulación de personas. Por ejemplo, para ir de España a Portugal no es necesario mostrar la documentación personal, pero los lugares en los que se aplica esta libre circulación de personas no son exactamente los mismos a los que son parte de la Unión. Esta área es conocida como espacio Schengen y no se corresponde. La Unión Europea de Ernesto Sojo. En este episodio nos adentraremos en el intrigante contenido del capítulo 5.
exploraremos el tema de las relaciones exteriores de la Unión Europea, su papel en el escenario internacional y los desafíos que enfrenta. Prepárense para descubrir el impacto global de la Unión Europea. El capítulo 5 del libro La Unión Europea nos lleva a explorar el ámbito de las relaciones exteriores en la Unión Europea. Ernesto Sojo nos sumerge en un fascinante recorrido por la política exterior de la región, influencia en el escenario internacional, los retos que enfrenta en un mundo globalizado. Uno de los aspectos destacados de este capítulo es el papel de la Unión Europea como actor global. Sojo nos muestra cómo la Unión Europea, con su amplia membresía y poder económico, se ha convertido en un factor influyente que en asuntos internacionales. Desde el comercio y la diplomacia hasta la cooperación en materia de seguridad, la Unión Europea busca promover la paz, la estabilidad y los valores democráticos. También exploraremos las relaciones de la Unión Europea con actores internacionales. Sojo nos sumerge en las relaciones transatlánticas con Estados Unidos, destacando la importancia de la alianza estratégica para abordar desafíos comunes como el cambio climático, el comercio internacional y la seguridad. Además, aborda la cooperación y los recuerdos de asociación de la Unión Europea con otras regiones del mundo, como América Latina, África y Asia. Sojo muestra cómo estos acuerdos buscan fortalecer los lazos políticos, económicos y culturales con socios estratégicos, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar mutuo. También es importante destacar los desafíos de la Unión Europea que enfrenta en su política exterior. Nos muestra cómo la Unión Europea debe hacer frente a cuestiones como la crisis migratoria, la lucha contra el terrorismo y los conflictos regionales. Estos desafíos requieren una respuesta colectiva y una mayor coordinación entre los Estados miembros. El capítulo 5 también destaca el compromiso de la Unión Europea con la promoción de la paz, la estabilidad que tiene que haber en el mundo, a través de misiones de mantenimiento de la paz y programas de ayuda humanitaria. También busca contribuir a la solución con conflictos y al desarrollo sostenible en diferentes partes del mundo. En resumen, el capítulo 5, la Unión Europea, nos sumerge en el apasionante mundo de las relaciones exteriores de la Unión Europea a través de su papel como actor global que busca promover la paz, la estabilidad y los valores democráticos en el escenario internacional, enfrentando desafíos y buscando soluciones colectivas. Capítulo 6. Bienvenidos nuevamente a nuestra apasionante docuserie sobre el libro La Unión Europea, de Ernesto Sojo. En este episodio exploraremos el contenido del capítulo 6, que nos brinda una visión más profunda de los desafíos y oportunidades que ha enfrentado la Unión Europea en las últimas décadas. Es fascinante que a través de la historia reciente de la Unión Europea podamos entender todo esto. El capítulo 6 del libro La Unión Europea nos sumerge en la evolución y los acontecimientos más relevantes que han marcado la trayectoria de esta misma en los últimos años. A través de un análisis detallado, Ernesto Sojo nos muestra los desafíos y las transformaciones que han impactado la integración europea. Uno de los aspectos destacados de este capítulo es la expansión de esta. Sojo nos muestra cómo la Unión Europea ha crecido en términos de membresía, pasando de los países fundadores a una organización que engloba numerosos Estados miembros. Exploraremos cómo esta ampliación ha afectado la dinámica política, económica y social de la Unión Europea. El capítulo 6 también aborda los desafíos políticos y económicos que ha enfrentado la Unión Europea en su búsqueda de una mayor integración. Desde la crisis financiera hasta el Brexit, Sojo nos muestra cómo estos acontecimientos han puesto a prueba la cohesión y la capacidad de respuesta de la Unión Europea. Además, exploraremos los beneficios y las críticas de esta misma. Sojo nos presenta diferentes perspectivas sobre los logros y los retos que la Unión Europea
ha enfrentado en áreas como la libre circulación de personas, el mercado único, la adopción del euro. Entendemos que con estas políticas ha impactado a los ciudadanos europeos y ha moldeado la realidad actual de la Unión Europea. Por último, el capítulo 6 también destaca las iniciativas y proyectos clave que ha aprendido la Unión Europea para abordar desafíos globales como el cambio climático, la migración y la seguridad, a través de programas como el Pacto Verde Europeo y la cooperación en materia de seguridad. La Unión Europea busca liderar el camino hacia un futuro sostenible y seguro. En resumen, el capítulo 6 del libro nos sumerge en la historia reciente de la Unión Europea, explorando los desafíos, las transformaciones y las perspectivas de un futuro de esta entidad supranacional. Es un capítulo fundamental para comprender la evolución de la Unión Europea y su papel en el escenario mundial. En este episodio exploraremos el contenido del capítulo 7, donde nos adentraremos en temas cruciales relacionados con la Unión Europea, como lo son la economía y las políticas que ésta ha tenido. Prepárense para un viaje apasionante a través de las transformaciones económicas y los desafíos políticos de la Unión Europea a lo largo de los años. Este capítulo del libro nos sumerge en la compleja dinámica económica de la Unión Europea y cómo ha influido esta en la toma de decisiones políticas que se han tenido con el paso del tiempo. Ernesto Sojo nos muestra cómo la economía se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la integración europea, ya que esta economía no solo es de un país, sino de 27. Uno de los aspectos destacados de este capítulo es la creación y el desarrollo del mercado único europeo, el cual se busca resalte a lo largo de los años y del tiempo. Sojo nos muestra cómo la Unión Europea ha trabajado arduamente para eliminar las barreras comerciales y promover la libre circulación de bienes, servicios, capitales y de personas. Exploraremos cómo esto ha fomentado la competitividad, el crecimiento económico en las regiones, ya que de los 27 países en los que se encuentran Alemania, Italia, Portugal, Países Bajos, Austria, Bélgica, Dinamarca, entre muchos otros, es sumamente importante que se genere esta competitividad para así poder tener un crecimiento económico no solo en uno, sino en todos los países que forman parte de esta unión. El capítulo 7 también aborda las políticas económicas de la Unión Europea y cómo han influido en el bienestar de los ciudadanos europeos. Desde la regulación financiera hasta la política monetaria, Sojo nos muestra cómo la Unión Europea busca garantizar la estabilidad económica y así poder promover la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. Además, exploraremos los desafíos y las crisis económicas que la Unión Europea ha enfrentado en su historia reciente. Sojo nos muestra cómo la crisis financiera, por ejemplo, del 2008 y la crisis de la deuda soberana han afectado a la economía europea y así han planteado interrogantes sobre la verdadera viabilidad del proyecto europeo o de los proyectos que se tienen en cuenta para el momento. El capítulo 7 también destaca la importancia de la inversión y la cohesión económica en la Unión Europea. A través de programas de financiamiento y proyectos de desarrollo regional, la Unión Europea busca reducir las disparidades económicas entre sus Estados miembros y así poder promover la convergencia económica. En resumen, el capítulo 7 de este libro nos sumerge en el complejo entramado económico y las políticas económicas de la Unión Europea, desde el mercado único hasta las políticas. En este episodio exploraremos el contenido del capítulo 8, donde nos adentraremos en el ámbito de la ciudadanía europea y los derechos fundamentales. Descubriremos cómo la Unión Europea promovió la igualdad, diversidad y la protección de los derechos de sus ciudadanos. También nos sumergiremos en la evolución que ha tenido la ciudadanía europea y la importancia que tiene en el marco de la integración económica. Nuestro autor, Ernesto Sojo, nos muestra cómo la ciudadanía europea va más allá de la nacionalidad y engloba derechos y deberes fundamentales para todos los ciudadanos de la Unión Europea. La Unión Europea es uno de los casos de integración política y sobre todo económica más avanzados del mundo. Con el paso de los años ha evolucionado desde un mercado común hasta una unión económica y monetaria,
y tiene como principales características un arancel aduanero común frente a terceros países, la libre circulación de personas, mercancías y capitales, y una moneda común, el cual es el euro, así como una política económica y monetaria también común. Uno de los aspectos destacados de este capítulo es el concepto de la libre circulación y los beneficios que esto conlleve a los ciudadanos europeos. El derecho a la libre circulación quiere decir que todos los ciudadanos de la Unión Europea y los miembros de sus familias tienen derecho a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea. Este derecho fundamental se establece en el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y también en el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De esta manera, la Unión Europea promueve la movilidad dentro de su territorio, permitiendo a los ciudadanos vivir, estudiar, trabajar y establecerse en cualquier Estado miembro. También esto trae beneficios. Algunos de los beneficios para las empresas que residen en la Unión Europea son menores costes al no haber costes de cambio ni trabas al comercio. Esa es la principal ventaja, ya que no existen los aranceles. Otra ventaja que podemos obtener es la mayor especialización, ya que la integración económica trae consigo la especialización de distintos países en actividades en las que son más productivos. La tercera ventaja que obtenemos es la de mejores precios y mayor calidad al haber más competencia, debido a que no existen aranceles y es más fácil y barato comprar productos de otros países de la Unión Europea. Y por último, otra ventaja obtenida es la menor incertidumbre gracias a una moneda fuerte como el euro, debido a que el poder adquisitivo del euro es incuestionable, y al funcionar como una moneda común de varios países, las tensiones de un solo país no son suficientes para desestabilizarla en un entorno internacional frente a otras monedas, como lo puede ser el dólar. De igual forma, se exploran los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se muestra cómo la Unión Europea se ha comprometido a proteger y promover los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de todos sus ciudadanos, garantizando la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana. Este capítulo también aborda los desafíos en materia de ciudadanía y derechos fundamentales de la Unión Europea, y esto lo ha enfrentado durante toda su historia. Desde la inclusión de nuevos ciudadanos hasta la protección de minorías y la lucha contra la discriminación. Se muestra cómo la Unión Europea ha buscado fortalecer y ampliar los derechos de todos sus ciudadanos. También se exploran las perspectivas futuras de la ciudadanía europea y los retos que se presentan en un mundo cada vez más globalizado. Hay que reflexionar el cómo la Unión Europea puede seguir protegiendo los derechos y las aspiraciones de sus ciudadanos en un entorno de constante cambio. En resumen, la ciudadanía europea y los derechos fundamentales van de la mano. Y a lo largo de este episodio se puede explorar cómo se promueve la igualdad, diversidad y la protección de los derechos de los ciudadanos. En este episodio exploraremos el contenido del capítulo 9. Donde nos adentraremos en el ámbito de la política exterior y las relaciones internacionales en la Unión Europea, para descubrir cómo la Unión Europea ha forjado su papel en la escena global y ha promovido la paz y la cooperación. En el capítulo 9 nos sumerge en la compleja y fascinante política exterior de la Unión Europea. Ernesto Sojo nos muestra cómo la Unión Europea ha buscado establecerse como un actor relevante en el escenario internacional y ha promovido sus valores y objetivos a nivel global. Uno de los aspectos destacados de este capítulo es la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Se muestra cómo la Unión Europea ha trabajado en coordinación de las políticas exteriores de sus Estados miembros, buscando una posición común en asuntos globales y promoviendo también la defensa de sus intereses y valores a nivel global. Además, se exploran las relaciones de la Unión Europea con otros actores internacionales, desde la cooperación con organizaciones multilaterales hasta las relaciones con países vecinos y aliados estratégicos. Sojo nos muestra cómo la Unión Europea ha establecido una amplia red de acuerdos y alianzas para promover la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible.
El capítulo 9 también aborda los desafíos y las crisis en materia de política exterior de la Unión Europea y los que ésta ha enfrentado a lo largo de su historia, desde conflictos regionales hasta la gestión de crisis humanitarias. Sojo nos muestra cómo la Unión Europea ha buscado desempeñar un papel activo en la resolución de conflictos y también en la promoción de los derechos humanos en el ámbito internacional. Por último, se exploran las perspectivas futuras de la política exterior de la Unión Europea, así como también los retos que se presentan en un mundo cada vez más complejo y globalizado. Sojo nos invita a reflexionar sobre cómo la Unión Europea puede fortalecer su presencia global y promover a la vez una mayor cooperación internacional en beneficio de todos. En resumen, el capítulo 9 nos sumerge en el mundo de la política exterior y las relaciones internacionales de la Unión Europea. A lo largo de este episodio se explora cómo la Unión Europea forja su papel en la escena global y ha trabajado en la promoción de la paz, la cooperación y la defensa de sus intereses y valores. Bueno, capítulo número 10. Bienvenidos nuevamente a nuestra emocionante docuserie sobre el libro La Unión Europea de Ernesto Sojo. En este episodio exploraremos el contenido del capítulo 10, donde nos adentraremos en el ámbito de la gobernanza y la democracia en la Unión Europea. Prepárense para descubrir cómo se toman las decisiones y se ejerce el poder en esta organización supranacional. Bueno, el capítulo número 10 de este libro nos sumerge en el complejo sistema de gobernanza y democracia de la Unión Europea. Ernesto Sojo nos muestra cómo se han establecido a lo largo de los años estructuras institucionales para así poder tomar decisiones colectivas y representar los intereses tanto de los Estados miembros como también de todos los ciudadanos europeos que forman parte de esta unión. Uno de los aspectos destacados de este capítulo es el funcionamiento del Parlamento Europeo, que es el órgano legislativo de la Unión Europea. Sojo nos muestra cómo los ciudadanos europeos eligen sus representantes y cómo se toman decisiones que afectan a todos los Estados miembros. Además, exploraremos el papel del Consejo de la Unión Europea, donde los representantes de los Estados miembros se reúnen para tomar así las decisiones sobre políticas y acuerdos que se van a tener. Sojo nos muestra cómo se busca encontrar consensos y equilibrios entre los intereses tanto nacionales como también de los objetivos comunes de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea sigue esforzándose por aumentar la transparencia de las instituciones que la gobiernan y hacerlas así más democráticas. Las decisiones se toman de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos, ya que esta unión se rige por el principio de democracia representativa, en donde los ciudadanos están directamente representados en el Parlamento Europeo, mientras que los Estados miembros tienen su representación en el Consejo Europeo y en el Consejo de la Unión Europea. Entonces, se anima así a los ciudadanos europeos a contribuir la vida democrática de la Unión, expresando su punto de vista sobre las políticas de la Unión Europea durante su desarrollo o proponiendo mejoras a las normativas y políticas ya existentes. La iniciativa ciudadana europea permite a los ciudadanos tener una mayor influencia sobre las políticas de la Unión Europea que afectan sus vidas. Y en dado caso, los ciudadanos también pueden presentar denuncias y preguntas sobre la aplicación de las normativas aplicadas en esta Unión Europea. En este capítulo 10 también aborda la función de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Sojo nos muestra cómo la Comisión Europea propone y aplica las políticas de la Unión, velando así por el interés general y promoviendo la cohesión y el desarrollo sostenible. Por último, exploraremos la importancia de la participación ciudadana y la transparencia en la gobernanza de la Unión Europea. Sojo nos invita a reflexionar sobre cómo los ciudadanos pueden involucrarse realmente en el proceso de toma de decisiones y cómo se puede garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder. En resumen, este capítulo nos sumerge en el fascinante mundo de la gobernanza y la democracia en la Unión Europea. A lo largo de este episodio hemos explorado cómo se toman las decisiones, se ejerce el poder y también se promueve la participación ciudadana en esta organización supranacional. Del libro La Unión Europea.
El capítulo 11 nos sumerge en el fascinante mundo de la política económica dentro de la Unión Europea. El autor, Ernesto, nos muestra cómo la Unión Europea ha promovido la cooperación económica entre sus Estados miembros y ha establecido una moneda única, el euro, la cual al día de hoy es la moneda oficial de 19 de los 27 países que conforman la Unión Europea. Es uno de los activos más potentes e importantes a nivel mundial y la segunda moneda más utilizada en todo el mundo. Tras una década de preparativos, el 1 de enero de 1999 se introdujo el euro, el cual durante los primeros 3 años de su uso fue una moneda invisible, ya que solo se utilizaba a efectos contables y en los pagos electrónicos. Las monedas y los billetes se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002 y en 12 países de la Unión Europea. Se produjo un mayor cambio de moneda en la historia. Uno de los aspectos destacados de este capítulo es el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria en la Unión Europea. Soho nos muestra cómo es que se implementaron las políticas comunes en áreas como las políticas monetarias, la estabilidad de los precios, el control del déficit y la deuda, así como la coordinación de las políticas fiscales para la regulación monetaria dentro de todos los países miembros, para así poder mejorar la estabilidad económica de cada uno de ellos. Presentándonos estos dos escenarios, el capítulo explora los beneficios y los desafíos de la adopción del euro como una moneda única en varios países de la Unión Europea. El autor nos muestra que el euro facilitó el comercio, la integración económica y la estabilidad financiera, pero que también planteó retos en cuanto a la convergencia económica y la autonomía monetaria. Esto es debido a que el euro tuvo como principales objetivos la disminución del nivel de riesgo de cambio de divisas. Esto además deriva de un comercio más sencillo entre fronteras. También, la relación a lo anterior, el euro también trajo consigo la supresión de costos derivados del cambio de divisas. Y por último, el euro ofrecía más libertad para comerciar, facilitando así la inclusión de los Estados miembros en mercados a nivel internacional. E incluso, a pesar de todos estos beneficios que el euro prometía, algunos países, como fue el Reino Unido, decidió seguir con su moneda original, en su caso, la libra esterlina, por una serie de razones culturales y económicas. El Estado británico determinó que continuarían utilizando la libra, puesto que su principal socio económico, Estados Unidos, cuya moneda es el dólar, no querían perder la independencia económica, y debido a eso no se veían beneficiosos al transferir la política del tipo de interés monetario dentro de la Unión. El capítulo 11 también aborda el papel de la Unión Europea en la promoción del crecimiento económico, la competitividad y la cohesión regional. El autor nos muestra cómo es que se implementaron las políticas de desarrollo regional, como fondos de inversión, programas de apoyo, para promover la convergencia económica entre las regiones de la Unión Europea. Esto es, dado que uno de los principales objetivos de la creación de la Unión Europea fue acabar con los obstáculos y las disputas que ocurrían entre los Estados miembros de su coalición, apoyando así al crecimiento económico y al desarrollo de cada uno de los países miembros de la Unión. Como resultado de estas políticas, la Unión Europea tomó un régimen comercial muy alto y los números de acuerdos comerciales negociados por la Unión Europea hacen que sea una muy buena región para hacer negocios, ya que es el principal socio comercial de más de 80 países. Como resultado, la Unión Europea es uno de los principales actores en el comercio internacional, además de los Estados Unidos y China. Y las exportaciones de la Unión Europea representan más del 15% de las exportaciones mundiales. Más del 80% de los exportadores europeos son pequeñas y medianas empresas, las conocidas como MIPYMES. Las exportaciones de la Unión Europea de comercio y servicios aumentaron alrededor de 1.16 billones de euros de 2000 a 2.9 billones en 2018. Para 2017, las exportaciones de Corea del Sur aumentaron en más del 12%, a Colombia un 10% y las exportaciones de la Unión Europea a Canadá aumentaron en 7%. La decisión tomada en la creación de la Unión Europea no solo trajo consigo el crecimiento económico de estos países, también trajo consigo la globalización en estos países, las oportunidades de trabajo, las ventajas del consumidor y los beneficios del comercio intercomunitario. Son solamente consecuencias de lo que fue la creación de la Unión Europea con todos los países aledaños. En lo último del capítulo, el autor explora las perspectivas y los desafíos futuros en el ámbito de la política económica de la Unión Europea. El autor nos invita a reflexionar sobre cómo la Unión Europea puede mantener su estabilidad económica en un mundo globalizado
y así enfrentar los retos de la digitalización, la sostenibilidad y la equidad económica, frente a monstruos como es Estados Unidos, China, Rusia, Canadá, etc. La Unión Europea fue la reunión de muchos países pequeños con muchas ganas de crecer para hacerle frente a todos esos países y potencias mundiales que crecían sin ningún límite. E incluso para protegerse ellos mismos tuvieron que recurrir a muchas políticas económicas a las cuales no estaban acostumbradas. Por ejemplo, para reducir el impacto negativo de la globalización que tenían en el 2006, la Unión Europea creó el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el cual su objetivo era brindar el apoyo a los trabajadores despedidos que perdieron sus empleos debido a la globalización. La misma Unión Europea, en conjunto con todos sus países que estaban dentro de esta unión, lograron una cohesión tan grande que ellos mismos se identifican como un país y la Unión Europea interactúa en el mercado como si fueran propios rivales contra Estados Unidos y China comercialmente, lo que no solo nos hace depender de un solo país para que se convierta en la Unión Europea. La Unión Europea se conforma por todos los países que interactúan entre sí para permanecer como uno solo. En resumen, el capítulo 11 del libro La Unión Europea nos sumerge en el fascinante mundo de la política económica y la moneda única creada por la Unión Europea. Este capítulo realza la importancia de todas las políticas que tuvo que tomar la Unión Europea para fortalecer su economía en conjunto con todos los países y así promover la estabilidad y el desarrollo sostenible como un solo actor económico, como lo es la Unión Europea. Fueron decisiones difíciles y fuertes para cada uno de los miembros, debido a que no estaban acostumbrados a someterse a diferentes regímenes que no hayan sido los suyos. Claro ejemplo es el Reino Unido, que no acató la moneda de la Unión Europea, sin embargo sigue siendo miembro y sigue participando con cada uno de los actores, miembros de la Unión Europea, para promover la estabilidad y un desarrollo económico ascendente en el mercado. Sería todo en este video. Les agradecemos mucho su atención y esperemos que hayan comprendido la lectura La Unión Europea, la gran mentira.